Al recordar el pasado, añoramos a varios equipos que ya no están en la serie estelar para enfrentar a los grandes del fútbol ecuatoriano. Algunos ni los llegamos a ver jugar, pero muchos aficionados guardan en su memoria gratos momentos que brindaron esos conjuntos que se fueron para no volver. Por eso, hoy repasaremos el top 7 de equipos ecuatorianos que se fueron para nunca regresar. Comenzamos este top con el Everest. Es uno de los clubes más antiguos del Ecuador y uno de los más tradicionales del fútbol del Guayas. Fue campeón de la Serie A de Ecuador en 1962, siendo uno de los 8 equipos que han conseguido ser campeón del fútbol profesional del Ecuador. Conocido en la historia como el equipo de la montaña, Ciclón Rojo y los Baisanos, esos apodos dejaron de mencionarse en la Serie A hace décadas, cuando los severianos se marcharon para aparentemente no volver. Como club deportivo, obtuvo trascendencia en el fútbol, donde ganó gran importancia en la provincia del Guayas y en los campeonatos provinciales donde participó en las décadas de los 40 y 50. Pero su logro más grande ocurriría en 1962, año donde el equipo lograría su primer y hasta ahora único título de la Serie A, superando al Barcelona Sporting Club. Además, como campeón, obtuvo un lugar en la Copa Libertadores 1963, donde jugó contra el Peñarol, siendo eliminado por este en la primera ronda. Continuó participando en los campeonatos nacionales, pasando por etapas oscuras y de brillo, hasta 1983, cuando descendió a segunda categoría y hasta la actualidad no ha podido subir. Hay que recalcar que Alberto Spencer Herrera fue deportista de este club. Llegó al Everest desde Ancón a los 15 años, invitado por su hermano, que militaba en aquel cuadro. Su debut fue en 1955, llegando a marcar 101 goles oficiales. Spencer no ganó ningún título ni jugó campeonatos nacionales con Everest. Para 1969 se realizó el torneo denominado Supercopa Ecuatoriana entre los equipos que habían sido campeones del fútbol ecuatoriano hasta 1968. Esta copa fue ganada por el Club Deportivo Everest. Como hasta la actualidad, dicha copa no ha sido vuelta a jugar. El Everest sigue siendo considerado el campeón reinante de la Supercopa de Campeones ecuatorianos. En el hexagonal del no descenso de 1983, Everest no se salvó. Solo tuvo 2 triunfos, empató 3 y perdió 5. Logró 7 puntos como Deportivo Quevedo, pero bajó a la B por gol diferencia. Una pésima campaña. Número 6. Deportivo Azogues. El club nace de la idea de formar un equipo propio de la ciudad. En la provincia del Cañar solo había pocos equipos como el Municipal Cañar y el Deportivo Biblián, que siempre han intentado ascender a la Serie B del campeonato y no lo habían logrado. Fue el primer y único equipo en ganar todas las categorías de ascenso de la Serie A del Campeonato Nacional de Fútbol Ecuatoriano en forma consecutiva. Para la elección del nombre, los colores del uniforme y el símbolo, se realizó una asamblea y decidieron por unanimidad nombrarlo Deportivo Azogues. El color verde de su uniforme es representativo de la bandera de esa ciudad y el guacamayo como ídolo simbólico. Además, contrataron como primer entrenador a Yanio Pinto, originario de Brasil. Posteriormente, se realizó la inscripción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En ese mismo año, 2005, quedó campeón de la categoría, ascendiendo a la Serie B. En 2006 volvió a quedar campeón, llegando a la Serie A en ese mismo año. Sin embargo, en el 2008 descendió a la Serie B. En el año 2015 bajó a la segunda categoría y no se presentó a jugar en 2016. Las desertadas administraciones de los últimos años le llevó a una crisis administrativa y financiera de incalculables proporciones. Incluso vinieron administradores foráneos que trataron de ayudar, pero lo hundieron más al Deportivo Azogues. Número 5. El tradicional 9 de octubre, antes llamado Asociación Deportiva 9 de octubre.
Actualmente está sepultado en la segunda categoría del Guayas, sin trascender, sin conseguir éxitos ni resultados importantes. Pero en la primera mitad de la década del 80, el equipo 9 de octubre llegó a ser, luego de Barcelona, la fuerza futbolística más importante de la ciudad. Tenía a los inolvidables Napoleón Medina en el arco, Jorge Laurido en la zaga, en la línea media, Enrique Moscovita Álvarez y adelante al maestro Enrique Raimondi. Ganó en Cali al América y al Boca Juniors y empató con el Independiente de Palmira. Se fue de la A en 1995 y actualmente se desempeña en la segunda categoría del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Número 4. Club Sport Patria. Es uno de los clubes más antiguos del Ecuador, fundado el 18 de septiembre de 1908. En aquel entonces, un grupo de jóvenes que practicaba fútbol en las calles decidieron crear el club. El nombre despertará muchas gratas evocaciones en quienes vieron en acción al gran equipo plomo y blanco en el campo de Puerto Duarte, el viejo estadio Guayaquil o el Capuel, que fueron fortines de victoriosas jornadas. Y en la década de los años 20, el Patria fue uno de los grandes del balompié porteño, que disputaba el liderato a equipos como el Racing, Pacar, Oriente, Norteamérica y otros. Largos años estuvo Patria en la Serie de Honor Federativa y a inicios de los años 40 llegó a contar con grandes jugadores y con ellos fue campeón en 1944. Bajo el mando de Fernando Lebec Sigal, el Patria alcanzó grandes victorias en el profesionalismo en 1951. Ese año y el siguiente, los patricios fueron vicecampeones locales. Fue la época de grandes contrataciones extranjeras. El mayor acierto de los dirigentes fue llevar al equipo a 4 jugadores extraídos de la selección amateur de Guayaquil. En ese año, hace 60, Patria fue campeón invicto, marcó 28 tantos y recibió 8. Actualmente, el Patria se desempeña en la segunda categoría del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Número 3. Espoli. Patrocinada por la Policía Nacional, fue subcampeón en 1995. Después de conseguir el primer ascenso a la Serie B, entre 1991 y 92 quedó segundo, pero el año siguiente ascendió por primera vez a la Serie A. En 1994 debutó como equipo profesional y jugó por primera vez en la primera división. Tuvo al goleador del torneo, Manuel Uquillas, con 25 tantos. En 1995 logró el subcampeonato tras una excelente campaña, clasificándose en la Copa Libertadores del 96, donde se enfrentaron al campeón ecuatoriano Barcelona y a los cuadros paraguayos del Cerro Porteño y Olimpia. En los octavos de final cayó con el Corinthians brasileño. La última mala actuación en la Serie B fue en 2016, en la cual quedó penúltimo lugar. En el marco de la celebración de los 30 años del club, incluso descendió a la segunda categoría. Cayó con Liga de Loja 3-0, lo que consumó el descenso, por primera vez en 25 años. De esta manera, el Espoli se despidió y se retiró de la Serie B, lugar del que jamás volvieron a ver la luz equipos tradicionales del fútbol ecuatoriano de antaño. Número 2. Club Sporting Pacar, más conocido como Sporting Pacar, fue un equipo de fútbol que se inició en la violenta y tierrosa cancha de la Concordia hasta su incorporación a la Federación Deportiva del Guayas. No tuvo una larga vida, pero bastaron 2 temporadas para que deje huella en la historia del fútbol porteño. Pacar era una famosa marca de vehículos. El nombre del club tiene que ver con dicha marca. Según unos, fue adoptado en homenaje al gran deportista Alejo Madinyá, quien manejaba un elegante modelo de ellos, y en versión de otros, a que el fundador y primer capitán del equipo, Enrique Guzmán, era el distribuidor oficial de la marca. Después de competir en la Concordia y en los torneos de la Federación de Fútbol del Guayas, Guzmán Azpiazu decidió que era momento de incorporarse a la Federación Deportiva Guayaquil, más organizada y con mejor futuro. Lo hizo en 1924 con un regular equipo que luego sería reforzado, alcanzando el subcampeonato. En 1927, Enrique Guzmán Azpiazu, conocido como el apóstol del fútbol, aceptaría la presidencia honoraria del general Córdoba, provocando que el Sporting Pacar pierda su nombre y en el campeonato de ese año sea conocido como Diablos Rojos. Deportivo Quito, un club con tantas deudas y sobre todo con tanta confusión interna. Atrás quedaron los momentos de gloria,
los 3 campeonatos en apenas 4 temporadas, los símbolos y los clásicos con liga. Lo único que hoy permanece en Carcelén es la necesidad, esa necesidad de volver a ser un equipo importante, de volver a llenar un estadio, de volver a la Serie A. Fue 4 veces campeón de AFNA y ecuatoriano 5. Representó al país en 8 ediciones de Copa Libertadores, la primera en 1965 y la última en 2012, y en la Sudamericana del 2008. Varias veces llenó el Atahualpa en confrontaciones internacionales. Su última campaña en la A fue en el 2015. Descendió por 6ª ocasión a la B en el 2016. Durante los últimos 7 años pasó de todo en Carcelén. Se hicieron malos negocios, se contrataron jugadores demasiado caros, se despidieron entrenadores, se respetaron contratos, no se honraron deudas y se generó un déficit que ha llegado a ser inmanejable. Deportivo Quito es una institución que no sabe a dónde va y que no tiene metas. Es un club que tiene alteradas las prioridades, cuando lo que se requiere es estabilidad dirigencial. Ni siquiera tienen un buen presidente que responda ante tantas inquietudes de los hinchas. Años atrás, el tradicional equipo azulgrana pagaba hoteles 5 estrellas para disputar torneos internacionales. La situación cambió y jugadores del primer plantel empezaron a vivir en el complejo Ney Mancheno y no cobraron ni un centavo. Así de triste era la realidad. El único patrimonio literalmente que hoy le queda a la academia es su hinchada, esa de los 2 corazones, la que siempre asistió a la preferencia y pagó su entrada, la que se dio cuenta que los daños se hicieron casa adentro y no desde afuera. Ojalá alguien responsable llegue a Carcelén y le muestre el camino a este equipo, el único camino que le queda, desaparecer para volver a empezar. Solo imaginarlo es doloroso, pero es más triste ver cómo los colores azul y grana están agonizando lentamente y de la peor manera posible, quedando en el olvido. Hay muchos clubes más que quedaron en el olvido. Puedes hacer tu lista para hacer futuros videos. De este top, ¿a cuál equipo recuerdas? Yo me despido, nos vemos hasta una próxima. Bye.